Bueno, esto nada más es un repaso de lo que vimos las clases pasadas para darle continuidad al día de hoy. Y entonces quedó como tarea eh, encontrar la relación entre CA cuadrada y CB cuadrada. De las ecuaciones que tenemos, no podemos determinar los valores de CA y CB. No sé, alguien me preguntó por el grupo de Telegram que cómo que, no, que había intentado obtener las ecuaciones de CA y CB, pero no se puede porque hay más variables que ecuaciones. Pero lo que sí podemos obtener es la relación CA cuadrada entre CB cuadrada. ¿Por qué cuadrado? Porque quedamos que esos cuadrados nos dan la proporción de la función de onda, y nos dan la densidad de probabilidad de encontrar al electrón. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la aproximación de Max Born, nos dice que el cuadrado de la función de onda nos da la probabilidad de encontrar el electrón, la densidad de probabilidad de encontrar el electrón. Entonces, no voy a dar la ecuación que resulta, pero debieron haber obtenido una gráfica y ya les dije que no la voy a dar porque se sigue abierto para que lo puedan seguir haciendo. Entonces, vamos a partir del hecho de cuando vale 1. Aquí es X, donde quedamos que X es igual a delta entre beta, donde recordamos que delta es la diferencia de electronegatividades, perdón, la diferencia de autoenergías. Entonces sería EA menos EB entre 2 beta. Ajá. Entonces, X está aquí. Cuando X vale 0, quiere decir que estos valores, si X igual a 0, implica que EA es igual a EB, ¿cierto? ¿Están de acuerdo ahí? Cuando X Sí, vale 0, EA es igual a EB. Y si la autoenergía del átomo A y la energía del átomo B, ¿ese sería un enlace covalente o sería un enlace iónico? covalente. 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 Entonces vamos a empezar por ahí. Primero voy a hacer una gráfica aquí con la verde. Entonces la verde es la de energía de enlace. Y entonces del lado izquierdo, aquí del lado izquierdo lo estoy escribiendo, esto es covalente. Vamos a empezar así. Y entonces vamos a analizar. Ya sabemos si es totalmente covalente cuando la energía de EA y EB son iguales, ¿a qué tipo de molécula se parece a la que ya estudiamos? Hidrógeno. A la de hidrógeno. Y en la de hidrógeno sabemos que Ca y Cb sí son iguales. ¿Cuánto vale? 1 entre raíz de 2, bueno, el cuadrado. ¿Sí? Ya conocemos ese valor, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿cuánto vale el coeficiente Ca cuadrada entre Cb cuadrada? 1. 1. Entonces, el primer puntito lo vamos a poner aquí. Ahora analicemos el otro extremo. El extremo contrario es cuando X es muy grande. ¿Qué tiene que ocurrir para que X sea muy grande? Vamos a ver cuánto vale
X. Entonces, X es la diferencia de la autoenergía EA y la autoenergía EB. Si X es muy grande, quiere decir que uno de los dos, en este caso EA, es muy, muy grande. ¿Correcto? Sí. Profe, yo Sí. tengo una duda. Sí, dime, Mayeli. Bueno, es que había apuntado la clase pasada que o sea, C era igual a, como lo tiene apuntado, 1/raíz de 2, pero cuando lo elevamos al cuadrado ya era un medio. Y ahorita apuntó que el cuadrado es 1/raíz de 2. Entonces ya no entendí cuál es el valor de C cuadrada. C cuadrada es así. Ajá, sí. Es que le digo que tenía apuntado que era igual a un medio, no a 1/raíz de 2. Sí, nada más C es igual a un... A ver, otra vez. ¿Mayeli? Sí, perdón, es que se tarda. Ajá, ok. La clase pasada, Ajá. lo que yo apunté que, que nos dijo es que C1 era igual a C2, Sí. que era igual a 1/raíz cuadrada, y que C1 al cuadrado era igual a un medio. Por eso C1 al cuadrado más C2 al cuadrado Sí. era igual Tienes a razón. 1, que era la probabilidad Aquí está total. sobrando el cuadrado. Ajá, sí. Así. Porque si no queda C igual a un medio. Es correcto. Gracias por el comentario. Es correcto. Así es. Aquí sobra el cuadrado. Bórrenle ahí los que ya habían apuntado. Bórrenle ahí. De todos modos, aquí 1 entre raíz de 2 entre 1 entre raíz de 2 nos sigue dando 1, ¿cierto? O más bien aquí ya al cuadrado, un medio entre un medio nos da 1. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Gracias, Mayeli. Ahora, ¿qué pasaría si X, entonces es muy grande? Eso se debe a que uno de los valores de autoenergía de los átomos es muy grande. Entonces vamos a ubicarnos otra vez en el plano cartesiano y digamos que eso sería en estos valores. Entonces, de entrada, ahí nos dice que ese es covalente, digo, perdón, iónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los valores de autoenergía están de 1 es muy, muy diferente. Ahora, ¿qué pasaría con los coeficientes? ¿Qué creen que pase con el coeficiente? Con esta relación de CA cuadrada entre CB cuadrada. Va a ser muy grande. O tiende a 0. En el caso de la autoenergía, ahí habría que ver la función que es la correcta. En el caso de la autoenergía, para el de enlace, para la energía de enlace, que es la que estamos graficando aquí, disminuye así. Entonces tiende a 0. Y para el caso de la energía de antienlace, ese valor de los coeficientes de la relación de CA y CB se hace muy grande, que es el contrario. Así. También el principio debe ser igual, ¿no? Cuando son covalentes. Y entonces del lado derecho, aquí se me hace a ver si le puedo cambiar el color. Le vamos a poner un rojo, si se puede. Y del lado derecho es iónico.
¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que C, en este caso sí es iónico, CB es mucho más grande que CA. ¿Correcto? CB es mucho más grande que CA. Eso quiere, aquí en este punto, cuando se hace cero, vamos a ir razonando. Por ejemplo, a ver, supongamos que CA es igual a 10 y CB es igual a 5. A ver, entonces, vamos a ir cambiando. 10 entre 5, ¿cuánto es? 2. 2. Ahora vamos a crecer el valor de CB. 10 entre 10, ¿cuánto es? 1. 1. 10 entre 100, estoy haciendo CA entre CB. Y estoy cambiando el denominador, ¿cuánto es? 0.1. 10 entre 1000, ¿cuánto es? 0.01. 0.01. Entonces notan que si el denominador se hace grande, el valor total disminuye hasta que tiende a 0. Eso lo notan. Entonces, si CB empieza a crecer mucho, entonces empieza a disminuir el valor en Y. Tiende a 0. Entonces, entre más grande sea X, o sea, entre más grande la diferencia de autoenergías entre los átomos EA y EB, sucede que esta relación se hace más pequeña. ¿Por qué? Porque CB empieza a aumentar. Empieza a aumentar tanto que tiende esta relación a 0. Eso quiere decir que los orbitales tienen mayormente un carácter de uno de los átomos. Se parecen más los orbitales a solamente uno de los átomos. ¿Qué quiere decir que los orbitales se parezcan a únicamente uno de los átomos? Eso lo que nos quiere decir es que los electrones están más tiempo cerca de uno de los átomos. Y si los electrones están más cerca de uno de los átomos, eso es considerado un enlace iónico. ¿Eso queda claro? ¿Dudas? ¿Hay dudas? Profe, ¿podría repetirlo otra vez? Es que se me cortó tanto. ¿Qué es lo que, qué parte, en qué te quedaste? ¿Qué quieres que repita? El 10 sobre el 10 y el 10 sobre el 100. Ajá, o sea, CA entre CB es esta relación CA entre CB. Y yo lo que quisiera que entendieran es que cuando crece CB, el número total, el resultado, se hace más y más pequeño. Entonces, 10 entre 10 es igual a 1. 10 entre 10 es igual a 0.1. Y 10 entre 1000 es igual a 0.01. Entre más grande se haga CB, más pequeño se hace el resultado, ¿cierto? O sea, aquí está creciendo CB. Por ejemplo, aquí CB va creciendo 10, 100, 1000, y ve cómo este número se va haciendo pequeño. 1, 0.1, 0.01 y así sucesivamente. Entonces, que esta gráfica nos indique que está disminuyendo, lo que nos indica es que CB se está haciendo muy grande. Y a su vez se está haciendo pequeño. Entonces, si esta tiende a 0 en Y, eso lo que nos quiere decir
es que la diferencia entre CA y CB y CA, o sea, lo voy a escribir aquí, en este punto, con otro color. En este punto, CB es mucho más grande que CA. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Profe, lo que dijo fue, los electrones tienden a estar más en un átomo que en el otro y dan pie al enlace iónico. Sí lo dijo, ¿verdad? Así es. O sea, ¿por qué digo que tienden a estar? Los electrones, ¿se acuerdan de sus clases de estructura de la materia? Los electrones están en un orbital. El orbital es esta función psi. Ese es el orbital, esta función psi. Nada más que con ciertos números cuánticos. Ajá. Ahora, entonces aquí vamos a regresar a esta ecuación que es la combinación lineal. Tú estás haciendo una combinación lineal de dos átomos. Y entonces sumas los dos orbitales del átomo 1 y del átomo 2. ¿Sí? Si este coeficiente, el 1, empieza a valer mucho más grande que el coeficiente 2, quiere decir que la función de onda total se va a parecer más al orbital 1. Y como se parece más al orbital 1, entonces eso quiere decir que los electrones están más tiempo en el orbital 1. A ver, voy a escribir así. Vamos a escribirlo aquí. La función de onda total es igual a CA, la función de onda de A, más la función CB, la función onda de B. Pero, ¿qué pasa si CB es demasiado? Sí, ok. Sí, profe. Entonces, recordamos, estábamos en que la función de onda es la combinación lineal. Y cuando estos coeficientes son muy grandes, implican que esa función de onda, en este caso la función de onda A, tiene un peso mucho más grande que que la función de onda B. Entonces, si CA es muy grande, quiere decir que este orbital total prácticamente es la función de onda A. Entonces, el electrón se la pasa, esta función de onda nos dice, el cuadrado de la función de onda nos dice dónde está el electrón. Entonces, si prácticamente la función de onda total es la función de onda A, porque este coeficiente es muy grande, entonces nos dice que es igualito a este. Vamos a hacer el ejemplo. Si CA es mucho más grande que CB, entonces CB digamos que prácticamente es cero. Entonces la función de onda pues va a ser nada más CA, la función de onda A. Y entonces eso quiere decir que el electrón se desplazó hacia un átomo. Y si se desplaza hacia un solo átomo, quiere decir que es iónico. Igual puede suceder al revés, que se desplace hacia el otro átomo. ¿Queda claro los extremos hasta ahorita? Desde el iónico hasta el covalente, ¿queda claro cuáles son los extremos? Sí, profe. sí. Ahora, entonces, además de esos dos extremos entre el iónico, el del lado izquierdo es covalente.
cuando los coeficientes son igualitos y del lado derecho es iónico. Pero como vemos, tenemos secciones intermedias. Tenemos valores de X que no son ni muy grandes ni iguales. Entonces, aquí esta sección a veces se le llama covalente polar. A lo mejor a esta área pueden decir que es covalente polar. A cierta sección. Y bueno, a lo mejor aquí todavía, al inicio todavía sigue siendo covalente. Cuando es muy parecido, se considera covalente. Y en otras áreas covalente polar. Y acá a partir de cierta sección ya empieza a ser iónico. Entonces, como ven, en la naturaleza no está todo absoluto. O sea, no son extremos. Hay pocas cosas que son extremos, que sea, este puede definirse totalmente como covalente y este puede definirse totalmente como iónico. Entonces hay valores intermedios. Toda la naturaleza está entre covalente y iónico. No son totalmente de un solo tipo. No sé si hay dudas hasta aquí. ¿El covalente puro es cuando literal está en cero o muy cercano a cero? El covalente puro, Ajá. así muy puro, es cuando los coeficientes CA, el coeficiente CA es igual al coeficiente CB y eso nos da exactamente 1. Ajá, cuando X tiende a cero es casi puro, puro. Ajá, cuando es casi, por ejemplo, hidrógeno, hidrógeno, flúor, flúor, bromo, Ah, ok. bromo, esos tipos de enlaces, silicio, silicio, carbono, carbono, es puramente covalente. Después, cuando empiezas a hacer una variación que no es exactamente, por ejemplo, clorofluor, pues la electronegatividad es parecida, pero ya no es la misma. Entonces ya deja de ser puramente covalente y se empieza a convertir en covalente polar. ¿Por qué? Porque los coeficientes CA y CB pues empiezan a cambiar poco a poco y siguen esta línea. Cuando ya son muy diferentes, llegan a un punto en el que se considera iónico. Ok, gracias. Ajá. ¿Dudas hasta aquí de cómo cambian los enlaces desde covalente hasta iónico? No, profe, pero yo tengo una duda que me está confundiendo un poquito Ajá. con respecto a, bueno, usted había dicho que poniendo el ejemplo de que cuando EA y EB son iguales, pues X vale 0 y eso significaría que CA sobre CB al cuadrado vale 1, ¿no? Pero No, ahí, a ver, otra vez. cuando la energía de A menos EB son Sí, iguales, sí. X Ok. vale 0 y CA X sobre vale, CB X, sí. Cuando son iguales, X vale 0, ¿correcto? Ok, y CA sobre CB al cuadrado vale 1, ¿no? y sea exacto. Ajá, sí. Pero eso implicaría que, o sea, CA y EA es lo mismo o cómo? No, no, porque acuérdate que esta EA es la autoenergía y esta energía salió de una solución que hicimos de aquí, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Ajá. Aquí aparece la autoenergía de A y EB, pero Y CA, recuerda que CA es el coeficiente que nos da el peso de cada orbital en la función total. Acuérdate, CA es este coeficiente Ujú. y ese coeficiente nos da el peso, o sea, nos dice cuánto se va a parecer como es una combinación lineal, nos dice cuánto se va a parecer el orbital total a cada uno de los componentes. Y el componente, si sea es muy grande, entonces el orbital o total se va a parecer al orbital A.
Sí, pero mi duda es que, ¿por qué cuando EA es muy grande, Sí. sea también, bueno, o sea, sí entiendo la relación, pero por ejemplo, en el caso de que cuando son iguales CA sobre CB vale 1, Ah, ok. significaría que ese coeficiente es igual, ¿no? Sí, De sí, A sobre correcto. CB y EA Correcto. sobre E. Correcto. Cuando EA es igual a EB, entonces X vale cero. Estamos ubicados en estas coordenadas aquí cero. Y entonces CA y CB son iguales y valen uno. ¿Ahí queda claro? Sí, pero lo que me confunde es por qué el coeficiente es igual, el cociente, perdón, de EA sobre Ah, EB y CA sobre CB. porque el coeficiente es igual, vamos a regresar al átomo de hidrógeno. Esta ya la resolvimos. Ajá, Ajá, y encontramos que C1 es igual a uno entre raíz de 2. En los dos ajá. casos, C1 y C2 son iguales, mira. Esa ya, si no te acuerdas bien cómo salió, regresa, creo que ahí está el video de la clase pasada y antepasada, y Sí, sí. aparece cómo C1 y C2 son iguales. Y tiene mucho sentido que sean iguales porque los dos átomos son de hidrógeno. Entonces, el coeficiente, la combinación lineal de C1 y C2, pues debe de valer lo mismo. Estas Sí, funciones de onda son iguales. son iguales. Y Entonces, ahí también la autoenergía de los dos es igual. y la autoenergía de los dos es igual. De hecho, nada más Ah, definimos esa vez la autoenergía como E igual a cero. E cero, sí, perdón. Así, es cero. para los dos. Y esta, ¿te acuerdas que esta autoenergía en sí es una integral? Y quedamos que esa integral era uno, 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 y esa es la misma que para el otro, Dos. que era Sí, uno h 2. sí. Y quedamos que esos dos son la autoenergía. Ah, ok. Ujú. Entonces pasa una relación similar aquí, ¿no? Exacto, nada más que aquí ya está en el caso de A y B, esta energía ya le pusimos autoenergía A y A y autoenergía B. energía B. Ah, ok. Sí, ya me quedó claro, profesor. Gracias. Ujú. ¿Listo? Profesor, ¿Sí? ¿y esta interpretación solamente es válida para, por ejemplo, no metales? ¿O aquí ya podemos empezar a introducir a los Ah, metales? el metal es algo muy, muy especial. De hecho, hubo un tiempo que decían que los electrones en los metales eran totalmente diferentes a todas las cosas. Y de hecho, por eso estoy retrasando un poco lo de los metales, porque hay que verlo de forma diferente. Entonces, ahorita nada más quédense con esta parte de covalente, cómo pasa de covalente a iónico. Y creo que hoy, si nos da tiempo, no esperaba que se nos fuera el tiempo en otras cosas, vamos a ver algo que se llama el triángulo de Arken-Kettelar, y ese nos ayuda de una forma así como que superficial y sin muchas complicaciones, encontrar cuando es metal, cuando es iónico o cuando es covalente. Y ya después, pensaba dar ahorita lo del iónico, digo lo del metal, pero me di cuenta que necesitamos algo de termodinámica estadística, y además para otra parte del temario necesitamos termodinámica estadística, algo que se llama calor específico. Entonces, mejor voy a de juntar todo eso de termodinámica estadística, y vamos a ver les voy a dar primero a lo mejor una semana, lo fundamental de termodinámica estadística para que entiendan bien esos dos temas. Porque si o sea, no viene en el temario que viéramos termodinámica estadística, pero sé que no lo han visto. Entonces, mejor les doy esa introducción una semana, y después ya vemos todo junto lo que tiene que ver que es metal, lo que son metales y lo que son em, capacidad calorífica. Entonces, vamos a continuar un poquito aquí con esto. Entonces ya vimos que si uno de los dos es muy grande, entonces si la energía de autoenergía es muy grande, eso quiere decir que el coeficiente, uno de los coeficientes se va a hacer muy grande, y entonces se pasa a iónico. Si las energías son similares, entonces esto se pasa a covalente.
Y hay muchas secciones intermedias, que puede ser covalente polar, le llaman. Ujú. Hay una forma de definir, una definición, que es la siguiente. Se dice que si es polar, este es como el carácter polar, es X 1 más X cuadrada. Y si es covalente, se utiliza con estos parámetros. 1, los que intentaron hacer la tarea, ya se dieron cuenta que este X cuadrada viene de, le salió 1 más X, perdón, aquí cuadrado, elevado a la 1/2. Se dieron cuenta que esos parámetros salieron ahí en la tarea. Ajá. Entonces, esta proporción cuadrado más polar más covalente polar se refiere con iónico. Eso es igual a 1. Entonces, cuando este alfa polar o iónico es muy grande, pues el carácter es principalmente polar. Y cuando este covalente es más grande, es principalmente covalente. Y eso da igual a 1. Entonces, concluimos aquí de esta parte que si este tiende a infinito, este es iónico. Y si este tiende a 0, es covalente. ¿Hasta ahí van bien? ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. La clase termina a las 11:30. Yo creo que tenemos 15 minutos, todavía podemos ver 15 minutos electronegatividad. Y ya después, la próxima clase, vamos a ver eso del triángulo de Van Arkel-Ketelaar, que nos ayuda de una forma sencilla a identificar entre covalente, iónico, covalente polar y metal. Pero entonces vamos a ver esto de electronegatividad. ¿Dudas hasta aquí de cómo pasa de iónico a covalente? ¿Por qué cuando es infinito es iónico? ¿Lo podrás repetir, por favor? Vamos a ver igual. Acá, mira, vamos a pensar. A ver, espérame. Aquí me parece que en estas dos ecuaciones algo me equivoqué, porque las veo igualitas. No. Aquí está bien. Si este X es muy grande, vamos a considerar. De la gráfica anterior queda claro, ¿no? Si X es muy grande, entonces es iónico de la gráfica. Sí, en la gráfica sí. Ajá. Y la gráfica, esta viene de graficar las funciones que les dejé de tarea, pero vi que les costó mucho trabajo. Entonces todavía las voy a dejar así sin escribirlas. Y les dije que seguía sin tarea, pero ahora como extra, como tarea plus. Ajá. Pero al graficarla se ve que sale esto, ¿no? Pero de aquí podemos analizar. Vamos a ver. ¿Qué pasa si X es mucho más grande que 1? Aquí, en este caso. Pues tiende a infinito, ¿no? El carácter polar. Ponle número 100. Ponle 1000 para que no se vea tanto. Entonces 1001. Pero 1001, 1000 al cuadrado más 1
y luego le sacas la raíz, prácticamente este 1 se hace despreciable. Voy a escribirlo. ¿Qué sucede? Si x es mucho más grande que 1. Entonces, si x es mucho más grande que 1, entonces sucede que 1 es despreciable y entonces queda prácticamente así. ¿Cierto? Si Sí, 1 es y valdría despreciable. 1. Digamos que x valiera 1000 al cuadrado, pues es 10,000. No, perdón, 100,000. Y entonces eso queda prácticamente 1. Entonces, este alfa prácticamente está dando todo el coeficiente. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con este? Si este es muy grande, si x eh, es muy grande, Muy pequeño, ¿no? entonces vamos a escribir 1 entre x al cuadrado, a la 1/2, y x es muy grande, entonces eso se hace 0. Entonces, si el coeficiente x se hace demasiado grande, todo el aporte nos lo da este coeficiente alfa, y eso nos indica que es principalmente iónico. Ujú. Ok, sí, ya. Ujú. Gracias. Bueno, se me hace que más bien le vamos a parar aquí para tener continuidad de todo lo de electronegatividad y luego lo del triángulo de Van Arkel, que nos va a dar algo de enlace metálico. Voy a parar tanto el video. Bueno, voy a parar ya el video.